Empezamos a trabajar lo que es el pasado simple. Hoy vamos a explicar un poquito más a fondo de qué se trata este tiempo y vamos a hacer una serie de actividades. Bueno, en inglés tenemos más de una forma, de formar verbos en pasado. Ya me imagino que saben que existen dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. O sea, siempre que vamos a trabajar en pasado, tenemos que tener en cuenta estos dos tipos de verbos. También tenemos que tener en cuenta lo que es el verbo to be. El verbo to be también tiene una forma en pasado y trabaja individualmente. Ya me imagino que saben que el verbo to be en pasado es was y were. Ya ustedes saben que el verbo to be significa ser o estar. En el pasado ya pues significa estuve o fui. Entonces tenemos que tener en cuenta estas tres cosas. El pasado del verbo to be, que trabaja solo. Ya saben que siempre que vamos a utilizar ser o estar, utilizamos solamente el verbo to be. Ya con otros tipos de verbos como por ejemplo correr, jugar, caminar, estudiar, ya son otros tipos de verbos y ahí ya jugaría lo que son verbos regulares y verbos irregulares. Ya saben que los regulares son los a los que se les agrega ed y los irregulares pues tienen una forma en presente y otra forma en pasado. Existen ya varias formas en oraciones, ¿cierto? Las oraciones afirmativas, las negativas y las preguntas. En esta presentación vamos a aprender a utilizar las tres formas. Bueno, empezamos con el verbo to be. Lógicamente con las oraciones afirmativas primero. Ya sabemos que el verbo to be en pasado es was y were. Para I, que significa yo, ya saben, significa I was. O se utiliza I was, perdón. You were. He was. She was. It was. We were. They were. Como pueden ver, con cada sujeto el verbo to be cambia. Pero es más fácil porque solamente vamos a utilizar was y were. Ya saben que was se utiliza con I, con he, con she y con it. Y were se utiliza con you, con we y con they. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Last weekend por ejemplo, ya sabemos que I va con was. Sería I was at my grandmother's house. She, ya sabemos que she va también con ¿qué? Con was, ¿cierto? She was very happy to see me. I, ya saben que va con was también. Sería I was happy to see her. My cousins were there too. Ya saben que es my cousins, es como decir ellos, por eso va were. We were together all the weekend. Ya saben que con we se utiliza were. It was a nice weekend. Ya saben que con it se utiliza was. Ok, esta es la forma afirmativa. Aquí están las respuestas. Last weekend I was at my grandmother's house. She was very happy to see me. I was happy to see her. My cousins were there too. We were together all the weekend. It was a nice weekend. Correcto. Ahora la forma negativa. La forma negativa también es muy fácil. Simplemente le vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. Quedaría de esta forma. Si vamos a utilizarlas en contracción sería de esta forma. I wasn't, que es lo mismo que decir I was not. You weren't, que es lo mismo que decir you were not. He, she, it wasn't. We weren't and they weren't. Esta es la forma negativa. Como pueden ver, simplemente vamos a agregar la palabra not. Y si vamos a utilizar contracciones sería wasn't o weren't, ¿correcto? Vamos a hacer un ejercicio aquí también. Ya saben que vamos a utilizar en este caso es la forma negativa. Last weekend I wasn't at home. My grandmother wasn't at my house either. Ya saben que como my grandmother es igual que decir she. Entonces va con wasn't. My cousins está en plural, ¿cierto? Entonces allí utilizaríamos weren't. My cousins weren't at their house. We, ya sabemos que en we se utiliza weren't. En este caso sería we weren't alone. The weekend, el fin de semana, es como decir it, ¿cierto? Entonces ahí iría wasn't. The weekend wasn't boring. Muy bien. Aquí están las respuestas. Ahora, ¿cómo formamos las preguntas? Pues las preguntas también son muy fáciles de formar. Intercambiamos o ponemos el verbo to be al principio
y después colocamos lo que es el sujeto. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, was I, were you, was he, was she, or was it, were we, were they. Bueno, ya el resto de la oración, pues lo que querramos preguntar. Vamos a hacer unos ejemplos. Where were you? Where was I last weekend? ¿En dónde estuve yo el fin de semana pasado? Where was my grandmother? ¿En dónde estuvo mi abuela? Who were we with? ¿Con quién estuvimos? How was my weekend? ¿Cómo estuvo mi fin de semana? How many cousins were together? ¿Cuántos primos estuvieron juntos? Como pueden ver, la estructura empieza con was o con was o where, ¿cierto? Cuando las preguntas son de sí o no. Acá de este lado tenemos son preguntas con WH. En este caso, la única cosa que va a cambiar, o sea, al was y al where, le vamos a poner una WH primero. Ya sea where, ya sea who, ya sea what, ya sea when. O sea, para formar este tipo de preguntas vamos a utilizar primero la WH y después lo que es el verbo to be, was o were. Ya el resto de la oración pues queda igual. Aquí están las respuestas. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito de lo que son los verbos regulares. Ya saben que los verbos regulares son a los que les agregamos ed. A todos estos verbos pues simplemente para formar el pasado le agregamos ed. Pero existen algunas reglas. Vamos a ver primero. Aquí tenemos una lista de verbos. Por ejemplo, estas son lo que son las formas de pronunciar. Estas que terminan en T y en D, podemos mencionar la ed. Por ejemplo, al momento de decir start en pasado, podemos decir started, wanted, ended. Ahí suena la D. En los otros verbos como cook, finish, miss, suena como si fuera una T. Cooked, finished, missed. En estos otros verbos que como play, open y call, suena como si fuera una D. Diríamos played, opened, called. No vamos a estar diciendo, por ejemplo, cooked, finished, missed. Tenemos que tener en cuenta este tipo de pronunciaciones. Ya sabemos que started, wanted, ended. Les repito, cuando terminan en T o en D, esa ed sí la vamos a sonar. Miren, started, wanted, ended. Aquí vemos started, wanted, ended. Ya con estos otros verbos, por ejemplo, como que terminan en K, en SH, en SS, estos verbos los vamos a pronunciar como si fuera una T. O sea, le vamos a agregar, además de la pronunciación normal, una T. No diríamos cook, sino could. Finished, missed. O sea, no vamos a decir missed, finished o cooked, porque estaríamos cometiendo un error al momento de pronunciarlos. Aquí sería could, finished, missed. Suena como una T. En estos otros tipos de verbos, como play, open y call, ahí vamos a sonar como si fuera una D. Played, open, called. No vamos a decir play it, sería un error. Open it, tampoco. O call it. Al momento de pronunciarlos, ya sabemos que es diciendo simplemente la D. O sea, al sonido normal le vamos a agregar la D. Played, open, called. Played, open, called. Bueno, aquí tenemos ahora sí lo que nos importa bastante, que es cómo agregamos ed a los verbos. Como podemos ver en la columna de la izquierda, tenemos verbos que terminan en e. Por ejemplo, like, save, smile. A estos verbos les vamos a agregar simplemente la d. Quedaría like, save, smile. Simplemente le vamos a agregar la d. Estos verbos de la columna del medio pueden ver que todos terminan en y. Cumplen una función o una regla más bien, que cuando terminan en y precedidas por una consonante, pueden darse cuenta que está en y pero anterior tienen una consonante. Le quitamos la y y agregamos ed. Entonces ya el pasado quedaría carried, tried, hurried. Y en la columna de la derecha vemos que estos verbos tienen algo en común.
que son de una sola sílaba y que terminan en consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, stop. Miren que las tres últimas son una consonante, una vocal y una consonante. En clap también tiene una consonante, una vocal y una consonante. Y en hawk también tiene una consonante, una vocal y una consonante. Como pueden ver en este tipo de verbos, pues lo que vamos a hacer es duplicar la última letra. O sea, en este caso, por ejemplo, en stop, duplicamos la P. Ya no sería con una sola P, sino con dos P's para poder formar el pasado. Stop, clap, hawk. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se forma. Les venía diciendo, cuando terminan en E, se les agrega la D simplemente. Pues miren allá abajo, ¿cierto? Like, save, smile. Simplemente agregamos la D. Ahí sí. Like, save, smile. Muy bien. En estos verbos como carry, try y hurry, ya les dije que tienen en común que terminan en Y y que están precedidos por una consonante. En este tipo de verbos, pues simplemente vamos a quitar la Y y le agregamos la I normal, la I latina, que como le llamamos, y le agregamos ed. Carried, tried, hurried. Venía diciendo que tiene que tener una condición y es que termine o que esté precedida por una consonante. Si está precedida por una vocal, no pasa nada, simplemente le vamos a agregar la ed. Por ejemplo, el verbo play termina en Y, pero está precedido por una vocal que es la A, ¿cierto? En ese caso simplemente vamos a agregar ed. ¿Cuál es la condición para cambiar la I griega por la I latina? Cuando esté precedida por una consonante. No se les vaya a olvidar eso. Y por último tenemos estos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Ya les había dicho que cuando te cumplen esta regla, pues duplicamos la última letra. De esta forma. Stop, clap, hawk. Como pueden ver, se duplica la última letra del verbo para poder formar el pasado. Muy bien. Vamos a hacer unos ejemplos. Ahí arriba tenemos el verbo que vamos a utilizar, cook. ¿Cómo formamos el pasado de esta oración? Last weekend I, que debemos poner ahí del pasado del verbo cook. Simplemente le agregamos ed, entonces quedaría I cook dinner for my family. De esta forma, last weekend I cooked dinner for my family. Study, ¿qué pasará con study? Recordemos la regla anterior, se le quita la y y se le agrega ied. Entonces quedaría Yesterday my friends and I studied for our test. Muy bien. Finish. Finish no pasa nada, simplemente vamos a agregar ed, ¿cierto? No tiene ninguna condición. My sister finished all her homework last night. My sister finished all her homework last night. Mi hermana terminó todo su trabajo o sus tareas anoche. Start. Recuerden que start simplemente le vamos a agregar ed. Pero según lo que les enseñé de la pronunciación, como termina en T, la ed sí va a sonar. We started the class late yesterday. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los verbos irregulares. Como pueden saber, en inglés existen una cantidad de verbos irregulares. Existen una serie de listas que la pueden encontrar en diccionarios, en libros de inglés. Siempre van a traer una lista de verbos irregulares al final o en el medio. Entonces, esta lista es muy famosa, siempre vamos a tener acceso a ella. La podemos descargar de internet, la podemos utilizar de los libros o cualquier cosa. Les agradezco tenerla siempre a la mano. Si pueden descargar una que les voy a montar en la plataforma para que siempre tengan en cuenta cuándo es el verbo irregular, para que los utilicen bien en las oraciones. Bueno, empezamos. Hay muchos verbos irregulares. Ya sabemos que un verbo irregular es porque tiene diferentes formas. Una en presente, una en pasado y otra en participio pasado. Pero en este caso nos vamos a enfocar solamente en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos varios verbos que tienen forma irregular. Por ejemplo, go. El pasado es went. Por ejemplo, I went to a party. Yo fui a una fiesta. Do. El pasado de do es did. Muy bien. See. El pasado de see es saw.
Write, el pasado de write, que es escribir, es wrote, que es escribió. Drive, que es conducir. El pasado es drove, que es condució. Perdón, condució no. Manejó. Come, que significa venir. Came es el pasado. Get, que es obtener. Got, que es obtuvo. Ese es el pasado. Como les dije, existe una lista muy larga. Estos simplemente son unos cuantos ejemplos. Muy poquitos, diría yo, para toda la lista extensa que tenemos. Ya les dije anteriormente que en plataforma les voy a estar agregando una lista para que la impriman o la tengan siempre a la mano al momento de hacer ejercicios que vamos a hacer de ahora en adelante. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Last month, my father, como pueden ver, hay un verbo entre paréntesis que es give. Lógicamente, como estoy utilizando el pasado, debo utilizar ese verbo en pasado en la línea. Ya sería, last month my father gave me a gift. El mes pasado mi papá me dio un regalo. He, vemos que tenemos el verbo buy. El pasado de buy es bought. He bought me a new iPhone. It, tenemos un verbo que es cost. El verbo cost, pues, tiene una particularidad que en presente y en pasado se escribe igual. Por eso es irregular también. It cost a lot of money, but I love it. Costó mucho dinero, pero me gustó mucho. I start es un verbo regular. Siempre se le vamos a agregar simplemente de I started to cry because I was so happy. Yo empecé a llorar porque estaba muy feliz. Vemos que tenemos el verbo tell. El pasado es told. I told him thank you. Yo le dije muchas gracias. My sister, tenemos el verbo say. El pasado es said. My sister said you are so lucky. Mi hermana dijo, eres muy afortunada. She, tenemos el verbo want. El verbo want es regular. She wanted an iPhone too. Ella también quería un iPhone. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos las respuestas para que se aseguren en copiarlas bien. Bueno, las oraciones negativas, ahora vamos a ver. Lógicamente teniendo en cuenta de que es con verbos irregulares, ¿ok? Para formar oraciones negativas utilizamos el auxiliar didn't, ¿ok? Siempre vamos a utilizar didn't con todos los sujetos. Por ejemplo, I didn't eat breakfast this morning. You didn't watch TV last night. She didn't go to the class yesterday. He didn't play video games after school. It didn't cost a lot. We didn't cook dinner last week. They didn't walk to the store yesterday. Como pueden ver, siempre con todos los sujetos vamos a utilizar didn't. Didn't es igual a decir did not. Tenemos que tener en cuenta que cuando utilicemos el auxiliar, ya el verbo, así sea regular o irregular, debe ir en presente. Como pueden ver, ahí está señaladito con la línea, ¿cierto? Por ejemplo, didn't eat. Si la oración fuera afirmativa sería I ate breakfast this morning. Yo comí desayuno esta mañana. Pero como pueden ver, en este caso, utilizando el didn't, ya el verbo ate vuelve a ser eat. Eat es la forma en presente. O sea, simplemente vamos a agregar, cuando utilizamos el auxiliar didn't, vamos a utilizar el verbo en su forma original, en su forma en presente. Tienen que tener esto mucho en cuenta porque si colocan el verbo en pasado, pues ya estaría mal la oración, ya que el pasado recae sobre el auxiliar. O sea, ya estamos utilizando el auxiliar, ya el verbo no debe ir en pasado. ¿Cuándo va el verbo en pasado? Cuando estamos hablando en forma afirmativa. Aquí, cuando estamos hablando en forma negativa, el verbo va en presente. Ok. Hagamos algunos ejemplos. Know es saber o conocer. Vamos a hacer esta oración pero en forma negativa. In 2009, I didn't know you.
En el 2009 yo no los conocía o yo no te conocía. Muy bien. Rain. Yesterday it didn't rain. Ayer no llovió. Como pueden ver, utilicé didn't y después el verbo en su forma normal. No necesito cambiarlo. Last night my sister, el verbo que tenemos que utilizar es eat. Entonces colocaríamos my sister didn't eat dinner. Como pueden ver, el mismo verbo que utilicé en presente es el mismo verbo que voy a utilizar acá porque ya no necesito cambiarlo. Lo cambio es cuando voy a hacer oraciones afirmativas, ¿ok? En oraciones negativas no se utiliza. When my father was young, he didn't live in the city. Cuando mi papá era joven, él no vivió en esta ciudad. Muy bien. Take. This morning I didn't take the bus to school. Esta mañana yo no tomé el bus para llegar al colegio. Muy bien. Call. Last weekend my friends didn't call me. El fin de semana mis amigos no me llamaron. Muy bien. Y por último tenemos cómo hacer preguntas. Para hacer preguntas también va a ser muy fácil. Vamos a utilizar un auxiliar que es did, el que tienen ahí subrayado. Did siempre lo vamos a utilizar para formar preguntas. Ok. Como pueden ver, siempre vamos a utilizar did al principio cuando vamos a formar una pregunta. Cuando es una pregunta de sí o no. Cuando es una pregunta WH, pues comenzamos con la WH. Exacto. Entonces, por ejemplo, did I see you at the mall last weekend? Te vi yo en el supermercado la semana pasada. When did you do your homework? ¿Cuándo hiciste tu tarea? Did she buy new shoes for 8? ¿Compró ella nuevos zapatos para 8? Where did he go yesterday? ¿A dónde fue él ayer? Did it work? ¿Funcionó? Did we talk about this last week, perdón. ¿Hablamos de esto la semana pasada? Why did they tell him the truth? ¿Por qué le dijeron a él la verdad? Como pueden ver, existen dos tipos de preguntas. Las que empiezan con did, que son preguntas de sí o no, que vamos a responder yes o no. Y las que empiezan con una WH que lógicamente, según la WH que nos pregunte, pues con esa información vamos a responder. Si nos preguntan con where es porque nos están preguntando dónde, ¿cierto? Con when por una fecha, cuándo. Por why por una razón, por qué. Entonces, les explico. Utilizamos primero lo que es el auxiliar did, cuando es de sí o no la pregunta. Después utilizamos el sujeto. Después utilizamos el verbo. Como pueden ver, el verbo también va en presente. Ya no necesitamos el pasado. El pasado lo vamos a necesitar solamente en oraciones afirmativas. No se les vaya a olvidar esa parte. Cuando la pregunta es WH, comenzamos con la WH. Después la estructura sigue la misma regla que les acabé de decir. Utilizamos did, después el sujeto y después el verbo, pero en presente. Por último, el complemento. Aquí tenemos cómo formar preguntas. Where. Ya sabemos que empezó por la WH. ¿Qué es lo que sigue después? Seguiría el sujeto, ¿cierto? Did. ¿Qué sigue después? El auxiliar did. Después seguiría el sujeto que es you, ¿cierto? Did you. Y después utilizamos el verbo, pero en presente no necesitamos cambiarlo. Entonces esta oración quedaría: Where did you put your cell phone? ¿Dónde pusiste tu celular? Aquí tenemos otra vez una WH question. Why? Y tenemos he y tell arribita, ¿cierto? Entonces ahí vamos, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué sigue después del why? Sigue el verbo auxiliar did, ¿cierto? Why did, ¿qué sigue después? El sujeto, ¿cierto? Que sería he. Why did he? Y por último utilizamos lo que es el verbo en su forma normal, no necesitamos cambiarlo. Why did he tell that terrible joke? ¿Por qué dijo él esa terrible mentira? How many cookies did you eat? ¿Cuántas galletas comiste? Como pueden ver, utilizamos el auxiliar, después el sujeto y por último el verbo. What color did she buy? ¿Qué color compró ella? What color shoes did she buy? ¿Qué color de zapatos compró ella? Esta es una de sí o no. ¿Con qué debemos empezar? Con el auxiliar did. Did she do her homework?
sería de esta forma. Did she do her homework? ¿Hizo ella su tarea? Aquí no vamos a utilizar WH. Aquí es una pregunta que nos va a requerir solamente dos respuestas. ¿Hizo ella su tarea? Vamos a decir sí o vamos a decir no. Acá tenemos when. También es una pregunta de sí o no. ¿Qué sigue después de la palabra WH? Sigue el auxiliar. Entonces sería when did. Después sigue el sujeto que sería they. Y por último el verbo arrive. When did they arrive at the airport? ¿Cuándo llegó ella al aeropuerto? Bueno, muy bien. Espero que hayan entendido esta parte. Estaré enviando lo que les dije, lo que son los verbos irregulares para que los vayan trabajando. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que ya les estaré explicando más tarde por plataforma, ¿ok? Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan visto todo el video porque les va a aclarar muchas dudas y vamos a hacer otros ejercicios. Entonces necesitamos tener toda la información posible.